buenos días para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Insolvencia al Día, un podcast organizado por la Universidad Externado de Colombia y el Instituto Colombiano de Derecho Concursal, quien me extendió esta invitación. El día de hoy vamos a hablar de la excepción de empresa en crisis, un tema que involucra tanto al derecho concursal como al derecho de la competencia, y para ello tengo el gusto de presentarles a dos expertos en derecho de la competencia, la doctora Ingrid Ortiz Vaquero, superintendente delegada para la protección de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, y el doctor David Toro Ochoa, asociado principal de la firma Garrigues y especialista en derecho de la competencia. Doctores, muy buenos días. Buenos días, doctor Nicolás. Un placer estar aquí. Doctor David, un placer compartir este espacio. Gracias, Nicolás, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por su tiempo. Para introducir el tema de hoy, tenemos que la excepción de empresa en crisis, en términos sencillos, trata de una autorización que en un contexto normal jamás se daría. En otras palabras, la excepción de empresa en crisis busca autorizar una integración empresarial que choca con las leyes antimonopolio con el fin de salvaguardar, de rescatar una empresa que está al borde de la insolvencia o en la insolvencia. Esta figura del derecho anglosajón, por ejemplo, en Estados Unidos, la autoridad que la analiza mira en primera medida que la empresa esté en crisis, uno, y segundo, que la empresa haya hecho todos los esfuerzos de buena fe por conseguir un tercero comprador. Pero nada dice sobre que el único comprador sea la empresa competidora, al paso que en la Unión Europea lo primero que se mira es que la única alternativa fuera de esa empresa competidora, y segundo, que el comprador en todo caso se habría hecho con la participación en el mercado, con la porción del mercado que abandona la empresa en crisis. Esta figura entendemos que en el derecho colombiano no existe, pero existe la excepción de eficiencia, en la cual se busca autorizar una integración siempre y cuando se demuestre que los beneficios para los consumidores son mayores que el impacto negativo en la competencia. Haciendo esta aclaración, vamos a hacer una primera pregunta a la doctora Ingrid. Doctora Ingrid, en el marco del derecho de la insolvencia, las empresas que entran a este régimen siempre son analizadas bajo unos derroteros: protección a los acreedores, protección al empleo y protección a la generación de riqueza. La pregunta es, en el derecho de la competencia, la autoridad que autoriza esta operación, ¿qué debe tener en cuenta? Y una vez se define qué debe tener en cuenta, debe hacer un ejercicio de ponderación entre los derechos que están en juego, y para eso planteo un ejemplo. Debe ponderar, por un lado, los empleos de las empresas que se perderían y las consecuencias de la desaparición de la empresa, versus, por el otro, los empleos de las empresas competidoras, el impacto a los consumidores y las consecuencias económicas de tener que afrontar un competidor más fuerte en el mercado. Bueno, muchas gracias, doctor Nicolás. Yo creo que este tema es de la mayor importancia, además porque realmente desde la Universidad Externado y desde el Instituto se viene trabajando por primera vez crear unos lazos entre lo que es el derecho a la libre competencia y el derecho concursal, que han sido temas que no se han tratado. Realmente en Europa solamente con los últimos 5 o 6 años ha comenzado el debate, pero ya desde el Departamento de Derecho Comercial y desde el Instituto, con la doctora Miquelina, el doctor Juan José, ya se han creado estos espacios. Digamos que uno pensaría, pero ¿qué relación puede existir entre el derecho de insolvencia y libre competencia? Y cada vez son más. Uno de estos puntos de contacto es la excepción de eficiencia, pero también quiero mencionar, antes de profundizar un poco en la excepción de eficiencia, un tema muy interesante, y es ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una sanción que es impuesta por una autoridad de competencia puede llevar a una situación concursal a una empresa? ¿O qué pasa si parte de la recuperación de esa empresa depende de que una autoridad de competencia le dé una quita o un descuento en esa sanción? O sea, son muchos los lazos de contacto. ¿Qué pasa si adicionalmente uno de mis acreedores dentro de la situación concursal es mi competidor?
¿Será que tiene interés o no en hacerse parte de ese acuerdo de reorganización? ¿O estará más interesado en que la empresa vaya a liquidación porque al final pues es uno de mis competidores dentro del mercado? Entonces los lazos son inmensos e interesantes. Este tema de la excepción de eficiencia pues es digamos clave. Efectivamente, como lo decía Nicolás, no está regulado en el derecho de la competencia colombiano, lo que no significa que la Superintendencia de Industria y Comercio y otras autoridades sí se hayan aproximado y hayan venido decantando unos requisitos. Para contestar, digamos, puntualmente tu pregunta, debo señalar que la Superintendencia de Industria y Comercio se aproxima a este tema del control previo de integraciones empresariales de una manera preventiva, no sancionatoria. Cabe recordar, digamos, que la Superintendencia tiene unas funciones de sanción, pero respecto al tema del control previo de integraciones empresariales, su función es preventiva. Y eso hace que la Superintendencia se aproxime de manera ex ante y pensando siempre que la operación que le están presentando es una operación lícita, no como sucede en el caso de los cárteles o del abuso o de los actos anticompetitivos. Por lo tanto, la aproximación de la autoridad, digamos que es una aproximación más amigable, donde se tiene que efectivamente ponderar pues, varios factores, que ya voy, digamos, a orientar mi respuesta a señalarte que no tiene en cuenta los factores que sí debería tener en cuenta el derecho concursal y la autoridad, digamos, concursal competente en el derecho colombiano. ¿Cómo ve la Superintendencia estas operaciones? Las ve con unos ojos favorables, pero ese control previo lo que trata de evitar es que se produzca una modificación en la estructura del mercado y sobre todo prevenir que esa modificación en la estructura del mercado pueda devenir en situaciones de dominancia y eventuales abusos de la posición de dominio que pueda generarse como consecuencia de esa operación de concentración empresarial. La Superintendencia entonces hace un análisis del mercado relevante, hace un análisis de la información que por supuesto allegan las partes, hace un análisis, digamos, casi de futuro de qué pasa si efectivamente esta operación se llega a autorizar, cómo sería la estructura del mercado una vez autorizada esta operación y qué efectos unilaterales o coordinados puede generar en el mercado la entidad que resulte de esta operación de concentración. Y eso lleva a la Superintendencia, bajo una óptica de protección de la libre competencia, o a autorizar la operación o autorizarla con unos condicionamientos o definitivamente a objetar la operación cuando considera que efectivamente puede producir un daño al mercado. Entonces, la excepción de eficiencia junto con la excepción de empresa en crisis son dos excepciones que le han permitido a la autoridad de competencia en Colombia tener en cuenta otros factores que son importantes en considerar. Entonces, la excepción de eficiencia sí ha estado regulada desde el decreto 2153 del 92 y está regulado hoy día en la ley 1340 del año 2009. Como lo decías bien, doctor Nicolás, pues se trata de ver si la operación, a pesar de generar unas situaciones, digamos, de afectación a la libre competencia, en todo caso generan unas mayores eficiencias. Hay que señalar que en todo caso esa excepción de eficiencia es muy relevante en la medida en que las eficiencias no se queden en las empresas que están involucradas en la operación, sino que esas eficiencias efectivamente se vean trasladadas a los consumidores. Y quizás ese fue, digamos, como el aporte más grande que hizo la ley 1340 respecto a la regulación que ya existía en el decreto 2153. Las partes que alegan esta excepción de eficiencia deben expresar, digamos, de manera clara de qué manera, una vez se produzca esa operación de concentración, efectivamente van a haber una serie de eficiencias para los usuarios o los consumidores dentro del mercado relevante que se haya definido. La excepción de empresa en crisis, a diferencia de la excepción de eficiencia, no está regulada, pero sí es un reconocimiento, y hay algunas resoluciones de la Superintendencia, no tan recientes, hay algunas del año 2006 y otras de 2015, donde la Superintendencia, un poco acogiendo algunas recomendaciones de la OCDE y también acogiendo algunas experiencias, como lo señalabas, de derecho norteamericano y de derecho europeo, ha señalado que cuando una de las empresas involucradas dentro de la operación está en una situación de crisis financiera, a tal punto que no existe un mecanismo menos restrictivo para la competencia que autorizar esa operación, necesariamente la autoridad debería
autorizarla. Cuando decimos autorizarla significa que debería no objetarla, lo cual no significa que no pueda imponer condicionamientos. Es decir, hay una situación de una crisis en una de las participantes dentro de la operación, hay por supuesto allí unos intereses de tratar de salvar esa unidad funcional, empresa, no se valoran esos intereses que comentabas, doctor Nicolás, de los trabajadores, del número de empleos, pero sí sabemos que es un agente económico más dentro del mercado y por supuesto entonces no se puede objetar, se le da vía libre, lo cual no significa que esa vía libre sea un camino allanado, sino que la superintendencia puede decir, la apruebo, ¿cierto? Pero impongo unos condicionamientos que le permitan a la autoridad de competencia vigilar que efectivamente esa operación, además de salvar a la empresa que está en crisis, pues sí va a generar una serie de beneficios en el mercado y sobre todo no va a afectar o no va a generar unas restricciones, que es, digamos, nuestro deber principal. Entonces, concretamente, para, digamos, responder los interrogantes que me planteabas, pues la Superintendencia de Industria y Comercio no tiene en cuenta el número, digamos, de empleos o las afectaciones que podría generar, digamos, en el mundo económico la pérdida de un agente. Pero sí debe tener en cuenta que es necesario salvar ese agente económico porque de lo contrario la competencia se vería igualmente afectada si la empresa que está en una situación financiera termina liquidándose. Es decir, por vía de la liquidación desaparece el agente y entonces las consecuencias para la libre competencia serían iguales que si efectivamente la operación se hubiera, digamos, autorizado. Entonces, más que todo, la superintendencia debe velar porque la estructura del mercado se mantenga, que no haya un nivel de concentración excesivo y, por supuesto, reducir al máximo los efectos tanto coordinados como unilaterales que pueden resultar de este tipo de operaciones. Muchas gracias, doctora Ingrid. Doctor David, ¿algún comentario frente a esa pregunta? Sí, yo rescato dos cosas importantes de las que dijo la doctora Ingrid. La primera es la función ex ante que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio y en general las autoridades de competencia con las funciones del control de integraciones empresariales van quizá en este caso orientadas de una manera distinta a las funciones ex post que tiene, porque el artículo, la sección segunda de la Sherman Act que habla de monopolio ha ido evolucionando de tal manera que hoy lo que se castiga es el abuso de una posición de dominio en el mercado, en todas las jurisdicciones. Pero la función de control de integraciones empresariales no quiere evitar el abuso, pero tiene esa función en un paso antes. Lo que ha entendido la regulación de competencia a nivel mundial es la dominancia no es pecado, la dominancia no es ilegal. Pero esa función de control de integraciones empresariales sí tiene la teleología, la finalidad de evitar dominancias, que es un concepto distinto a concentración y eso econométricamente se puede medir. Y rescato lo que dice la doctora Ingrid de no se evalúan otras cosas. Entonces yo creo que en ese sentido yo soy un liberal clásico en sentidos económicos por no decir otra cosa. Yo creo que también hay que ver si el mercado tiene la efectiva regulación pro competencia o la efectiva desregulación, como me gustaría a mí, que permita que no haya las suficientes barreras de entrada para que entren más competidores a llenar el espacio de la empresa que de pronto está por desaparecer. Porque la doctrina, incluso en este país, en esta universidad, y también en esa corte paternalista de 1910 que creó la Failing Firm Defense en el caso de International Shoe, piensa es que se va a perder un pedazo del mercado relevante. Yo no creo eso. Yo creo que hay suficiente teoría económica como para creer que los oferentes centran al mercado en el momento en el que hay un espacio. O sea, la teoría de la oferta y la demanda es una teoría que tiene 200 años o más, con muchas deficiencias, pero también con muchas verdades ya probadas. Uber, ¿por qué? Le pregunto a los estudiantes en mi clase, Uber, ¿por qué
sube la tarifa dinámica y me dice, no, para que la tarifa sube y la gente que no puede pagar no la coja. Obvio no, la gente, Uber es una empresa que quiere ganar plata, nadie quiere hacer cosas para no vender, lo que quiere es que haya más oferta. Entonces, hay muchas formas de incentivar la oferta y yo creo que en ese caso, y ahorita ponemos unos ejemplos, yo soy muy crítico de la Failing Firm Defense porque yo creo que si, como dijo la doctora Ingrid, no hay que analizar las otras situaciones de empleos, protección a la estructura organizacional, que se analizan en los procesos de insolvencia, entonces de pronto no deberíamos preocuparnos por enaltecer al dominante, porque generalmente eso es un problema que es de facto, y es el que tiene la plata y las condiciones para comprar la empresa en quiebra es el dominante, porque siempre llega el grande. Entonces, ¿por qué en vez de crecer el dominante, más bien vemos si el mercado con otros mecanismos puede suplir ese espacio que la empresa en crisis no lo suplió por muchas razones? Puede ser que no era su lugar. Gracias, doctor David. Seguimos igualmente contigo con otra pregunta, y es, en el marco de la insolvencia, ¿existe la posibilidad de que el liquidador pueda vender los activos de la compañía a fin de pagarle a más acreedores vía adjudicación? La pregunta, teniendo en cuenta un reciente caso del sector aeronáutico, es: ¿cuál es la ventaja para el comprador de activar un procedimiento de excepción de empresa en crisis o un procedimiento de excepción de eficiencia cuando en el marco de la liquidación judicial puede igual concurrir el competidor y hacerse a los activos tangibles e intangibles de la empresa? A ver, yo creo la doctrina europea y norteamericana ha considerado que una de las razones de existencia de la Failing Firm Defense es que la protección de los acreedores, porque sienten que van a estar, que si el competidor es acreedor va a estar, o los demás acreedores van a estar mejor protegidos con una integración robusta que en un proceso de insolvencia. Porque ustedes son los especialistas, doctor Nicolás, en insolvencia, pero una insolvencia es administrar pobreza, y eso generalmente cuando están en la liquidación es así. Entonces, la teoría de los jueces en Estados Unidos y en Europa es, de pronto están más protegidos en la integración que en el proceso de liquidación. De pronto hay mejores formas de satisfacer esos créditos. Yo sé que puede entrar a comprar los activos. Usted puso el ejemplo del sector aeronáutico. La Superintendencia de Industria y Comercio en ese caso, por ejemplo, paradójicamente con lo que dijo la doctora Ingrid, ejerció el control ex post de una investigación administrativa y no el control ex ante. Pero en ese caso, por ejemplo, ese es un mercado muy complicado, porque aunque se vean súper rimbombantes las aerolíneas, ese es un mercado sin activos tangibles. Los aviones, ninguna aerolínea es dueña de aviones. Los aviones todos son arrendados. Entonces, ahí en la liquidación es un problema, ¿cierto? Ahora, en ese caso, por ejemplo, sí que se fortalece la teoría de que la Failing Firm Defense, o sea, yo sí estoy convencido de que si vamos a aplicar la Failing Firm Defense, tenemos que aplicarla bien, ¿cierto? O sea, sí hay que flexibilizar los estándares de competencia que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio para evitar dominancias a la hora de aprobar una integración. Ahora, el problema es si se puede aplicar o no en Colombia. Yo creo que en ese caso, por ejemplo, mire que la operación se objetó, incluso hubo una aceptación de garantías de la investigación por integración no informada, y la empresa desapareció, ¿cierto? Pero no desapareció el mercado relevante, como dicen los doctrinantes equivocadamente, que seguramente son más abogados que economistas, y el derecho de la competencia también necesita en grandes ocasiones más economía que derecho. Entonces son más abogados que economistas, y esos doctrinantes, ¿cómo va a desaparecer el mercado relevante? La gente necesita seguir montando en avión. ¿Qué pasó en ese caso, por ejemplo? En contados instantes, por no llamar pocos días, semanas o meses, llegó una aerolínea chilena gigante con unas rutas nacionales a cubrir un montón de rutas, y los precios se estabilizaron. Entonces, mire que de pronto, si no vamos a analizar el empleo y la estructura y de proteger una empresa que representa valor y de salvar la firma, como en teoría económica se llama la organización, pues
si lo que queremos es proteger a los consumidores, que al fin y al cabo, doctora Ingrid, es el bien, el fin último de las normas de competencia, porque la Constitución dice que el derecho de la libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades, pues si no vamos a proteger, si lo que queremos es proteger a los competidores, entonces abramos el camino para que los mercados se llenen de empresas que sean eficientes y que puedan competir contra los agentes que están establecidos y que tienen unos riesgos de dominancia que también queremos evitar. Concluyendo su pregunta, yo creo que sí los puede comprar en la liquidación, pero tal vez la liquidación no es un escenario en donde le va a ir de una manera mejor, y en el ejemplo del mercado aéreo no es un mercado muy concreto. Hay otro ejemplo muy reciente acá del sector de las telecomunicaciones que presentó una compra de activos y una fusión ahí en medio de un proceso de insolvencia de un competidor que era entrante pero que llegó fuerte. Luego el competidor pues tuvo problemas para competir y estuvo peleando con el dominante y con los establecidos a franca lid. Hubo investigaciones de competencia que cursan en estos momentos contra el dominante. O sea, no hay situaciones blancas o negras en este caso. Lo cierto es que de pronto, pues, la excepción de empresa en crisis lo que quiere es como guardar el cariño. Es como el carro al que le tienen el cariño que el abuelo se niega a desechar o a chatarrizar. Pues de pronto, por la misma plata se consigue un carro mejor y entra al mercado un carro mejor que compita en mejores y que preste un mejor servicio. Y pues muy triste por el nombre, por el cariño. En Colombia nos hemos romantizado mucho las empresas. Hemos romantizado mucho, y se lo digo yo que vengo de una región del país que es Antioquia, donde sí que se romantizan las empresas y sí que tiene sentido de pertenencia a las empresas, pero se han romantizado de tal manera de que hay que proteger un nombre y hay que proteger. Yo soy un poquito más pragmático y más utilitarista en ese sentido. Yo creo que hay que buscar es que haya más competencia y regulación por competencia, la que quiera. Mire lo que ha causado, y lo comentábamos usted y yo, lo que ha causado la eliminación de las cláusulas de permanencia, que se trabajó en una superintendencia de industria y comercio y con una comisión de regulación hace ya más de 10 años, y mire lo que ha causado hoy. En picos de inflación es el único mercado en el que no tiene inflación. Es un mercado que cada vez es más competitivo, con todos los problemas que tiene de concentración, con todas las barreras de entrada, con todos los costos hundidos, pero si el consumidor tiene oferta y tiene opciones, hoy todos los días su plan de celular, doctor Nicolás, es más barato. Lo que pasa es que la empresa no se lo dice, pero usted puede ir y le dan más, lo que hacen es que le dan más datos, pero todos los días los planes bajan. Entonces yo creo que ese es como el mensaje que quiero dar. Gracias, doctor David. Doctora Ingrid, la vi a sentar la cabeza, pero tiene derecho a réplica o algún comentario. Bueno, yo lo que creo, comparto esta parte final que dice el doctor David sobre la necesaria coherencia entre competencia y regulación, pero respecto de la pregunta que suscitó, digamos, la respuesta de David, yo sí creo que sería preferible que en lugar de la compra de los activos por parte del competidor, sí se dé una operación de integración, un control previo a esa operación de integración, como quiera que allí, digamos, hay una doble garantía, ¿no? Entonces, pues hay una intervención de la autoridad de competencia, hay, por supuesto, un diálogo entre las empresas que van a hacer la operación, hay una definición de mercado relevante, hay una serie, digamos, de información que pide la autoridad, pero también una serie de garantías para esas empresas que están allí. Es que pensemos que finalmente se trata de un competidor que está adquiriendo a otro, que además no está en las mismas posibilidades de negociar, porque además ya está en una situación de insolvencia que lo está llevando o que lo está asfixiando, digamos, financieramente. Entonces ese grande, como decía el doctor David, que generalmente pues por supuesto va a ser el competidor dominante, pues tiene una situación también de poder en esa negociación, en esa adquisición de activos, que creo que si interviene la Superintendencia de Industria y Comercio en lo de su competencia y super sociedades, pues sí pueden haber allí unas garantías. Adicionalmente, como lo señalaba, yo creo que la excepción de empresa en crisis no significa que la operación tenga que pasar directamente en blanco,
sino que la Superintendencia de Industria y Comercio debe analizar muy bien si efectivamente se dan los supuestos para que esta excepción opere, digamos que han sido definidos por la OCDE, que ya han sido decantados por las autoridades americanas, que también existe jurisprudencia por parte de las autoridades comunitarias europeas, y también ya hay algunas resoluciones de la superintendencia donde se han dado algunos, digamos, algunos desarrollos en este sentido, pero no solamente se trata, digamos, de verificar que se cumplen esas condiciones y que pase en blanco, como lo digo yo, esa operación, sino que la superintendencia puede poner condicionamientos. Y esos condicionamientos son una garantía para las empresas que están involucradas, también para el mercado, también para los otros competidores que están mirando qué está pasando en el mercado, ¿no? Si puede haber luego otra segunda tanda de operaciones de concentración, cómo se está modificando esa estructura, y que también le permite hoy día, a través de la Dirección de Cumplimiento a la Superintendencia de Industria y Comercio, hacer una vigilancia en un sentido positivo de si se están cumpliendo esos condicionamientos, de si la forma en que la operación debía consolidarse, desencadenarse y generar esos beneficios para los usuarios o los consumidores se están presentando, y por lo tanto yo sí creo que la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio es relevante, es una garantía para las empresas que están involucradas en la operación, y adicionalmente es una garantía también para los usuarios y los consumidores que a través de unos condicionamientos bien formulados, por supuesto tiene la certeza de que la autoridad de competencia está vigilando que la operación no va a terminar desencadenando una situación de dominancia extrema, un incremento excesivo de precios y demás, y por supuesto también le permite a la superintendencia, a través de su dirección de cumplimiento, ejercer esas funciones tan importantes, digamos, de no solamente ver la operación en un momento determinado, como una foto instantánea, sino verla a futuro, y también verla cómo va evolucionando el mercado, porque por supuesto los mercados no son estáticos, y ojalá que esa operación, desde el punto de vista no solo de competencia, sino incluso desde el punto de vista de insolvencia, permitiera que esa empresa que en algún momento estuvo en crisis, digamos, respire ya incorporada en otra o cualquiera sea la forma de la operación, y pueda mantener su vida, dado pues que la empresa sí pues es vital para mantener no solamente todos esos bienes que desde insolvencia se protegen, sino la libre competencia. Un comentario final. Sigue, claro que sí. 30 segundos. Mire que lo paradójico en ese caso de telecomunicaciones que hablamos ahorita, que el que estaba en el proceso de reorganización, en ese caso no se había de liquidación, fue fusionado con un operador que también era entrante y que era pequeño, y como tenían menos del 20% del mercado relevante, la operación se entendió autorizada y no surtió el control previo de integraciones en la autoridad de competencia. Entonces, que de pronto aquí llevamos la doctora Ingrid y yo diciendo es que generalmente casi siempre tiende a ser el grande el que quiere comprar a la empresa de crisis. Mire que en ese caso no, y en ese caso era uno pequeño, y entonces las normas de competencia parecieron inocuas en ese motivo, porque la operación no generó ningún efecto anticompetitivo, porque no tenía, se entendió autorizada porque no tenía más del 20% del mercado relevante. Entonces, concluyo con que no es ni blanco ni negro. Muchas gracias a ambos. Una pregunta más light para los dos. Cuéntenos una experiencia relevante en que se haya presentado en Colombia, donde se haya mencionado la figura de la excepción de empresa en crisis o la figura de la excepción de eficiencia, y cómo ha sido la conexión con los procesos de insolvencia, fuera de reorganización o liquidación judicial. Doctora Ingrid, primero las damas. Digamos que, muchas gracias. Yo creo que no hay tantas decisiones como se quisiera. En excepción de eficiencia, digamos, sí hay una serie ya decantada de doctrina por parte de la superintendencia, como lo decía antes de la ley 1340, tratándose de la excepción de eficiencia. Muchas empresas la alegaron, pero esa eficiencia nunca se trasladó a los consumidores, y eso resultó siendo realmente muy negativo, porque se autorizó la operación o no se objetó, se le dio el visto bueno y seguir adelante, pero eso nunca se trasladó, esos supuestos beneficios nunca se trasladaron. La ventaja, digamos, de el hoy artículo 12 de la ley 1340 es que de forma expresa señala que los beneficios sí deben repercutir en los consumidores. Y eso es muy importante porque, claro, yo no puedo alegar una eficiencia para quienes están en la operación, porque desde luego si la están buscando es porque buscan obtener unas eficiencias, de lo contrario no presentarían la operación ante la autoridad de competencia. Lo que hace el artículo 12 es decir, usted tiene que mostrarle a la autoridad que efectivamente eso va a ocurrir.
Y eso le permite a la autoridad decir, yo la autorizo bajo la excepción de eficiencia, coloco unos condicionamientos y voy mirando, como lo decía hace un momento, qué pasa si efectivamente esas eficiencias que en su momento se alegaron que se iban a obtener, si se obtienen y si se trasladan al consumidor. Y si no, pues adoptar allí unas medidas, por ejemplo, si hay un incumplimiento de los condicionamientos que la autoridad de competencia le ha colocado a esas empresas. En el caso de la excepción de empresa en crisis, les mencionaba que hay dos casos del año 2016, unos casos que tienen que ver más con unas casas editoriales y otro caso de cementos, donde digamos tímidamente la autoridad de competencia dio unas primeras pinceladas sobre el tema de la excepción de eficiencia, pero quizás el antecedente más importante es una decisión del año 2015, es una resolución, la 90-622, y es curioso porque es la resolución que resuelve un recurso de reposición frente a una resolución que había objetado una operación. Básicamente la operación era entre Terpel y Aviacom, precisamente porque el grado de concentración que se generaba con esa operación le preocupaba a la autoridad de competencia, pues la objetó. Y en ese momento las empresas interponen un recurso de reposición contra esa decisión que objetaba la operación y lo hacen alegando que Aviacom, que era digamos una empresa muy pequeña, estaba en una situación crítica porque pues muchos de sus usuarios habían pasado a una empresa aérea, digamos que era la dominante y la preferida para muchos de los, digamos, de los viajes que cubría Aviacom. Esto lleva, digamos, como a la autoridad de competencia como a encontrarse como en la situación donde me están alegando la aplicación de una excepción que en derecho comparado existe, pero que no está en la ley, y digamos que la superintendencia allí coge algunos elementos de OCDE, coge algunos elementos de derecho comparado y dice, sí, efectivamente, si la operación no se lleva a cabo, la consecuencia va a ser igualmente nociva para la competencia que si, digamos, esa empresa finalmente sale del mercado vía liquidación. Y es que lo que se va a generar es que pues vamos a tener un escenario donde desaparece un competidor y hay menos competencia. Entonces, ante esa, digamos, esa dualidad, lo que hace la Superintendencia de Industria y Comercio es decir, sí, pero hay que mirar varias cosas. Uno, que efectivamente la situación financiera de la empresa que está siendo alegada sea real. Es decir, usted tiene que demostrarme y probarme que esa situación de crisis financiera no estaba en insolvencia, pero sí se demostró dentro del proceso que había una situación crítica. Dos, que no hay una manera menos restrictiva para lograr, digamos, los fines que se proponen con la operación. Si hay otra forma menos restrictiva, la autoridad de competencia tendría el deber de preferir esa situación menos restrictiva que, por supuesto, la autorización. Y, por supuesto, digamos, demostrar que el escenario post sería de afectación de la competencia si yo no autorizo la operación, pero al final ese agente económico termina saliendo del mercado vía liquidación. Y esto lleva a la superintendencia a decir, pues bueno, al final sí lo que yo estoy mirando es que la estructura del mercado como tal tenga unas condiciones que garanticen la libre competencia, la libre pluralidad de oferentes, una mayor cantidad de oferta para los consumidores y los usuarios, pues lo que tengo que hacer es ver si la autorizo, mantengo un escenario, si no la autorizo, posiblemente lo que va a pasar es que Aviacom desaparece y como consecuencia pues voy a tener finalmente un solo oferente. Luego, el escenario que intento proteger termina siendo el escenario que yo, digamos, propendo si yo prohíbo la operación. Y en este caso, digamos, se autorizó, no fue, digamos, el desarrollo tan extenso como se hubiese querido, pero sí, digamos, que hay que reconocer que fue una resolución de avanzada en el sentido de decir que tomó la iniciativa de decir voy a hacerlo para, por supuesto, dejar como un antecedente importante. Y de allí, pues se han venido muchos casos citando esta excepción. Como les digo, hay mayor desarrollo en excepción de eficiencia que en excepción de empresa en crisis. Y pues en el reciente caso de aerolíneas, pues fue un caso que estuvo en la Superintendencia de Industria y Comercio, pero bajo otras formas,
y que realmente la excepción de empresa en crisis fue analizada por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. Allí las empresas invocaron el tema, allí hubo un desarrollo, aunque finalmente, como es conocido de todos, pues esa operación finalmente no se concretó y no se dio por otras razones. Muchas gracias. Gracias, doctora Ingrid. Fueron siempre bastantes antecedentes muy relevantes. Doctor David. No, yo creo que ha sido muy completa la exposición de la doctora Ingrid. Ahí yo solo quiero resaltar que en ese caso es reciente que analizó la Aeronáutica Civil como autoridad de competencia, que ahí no es tan... es una de las poquitas, son solo 2 funciones de competencia que no tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, la autorización de ese tipo de operaciones de empresas de aviación. La otra es la autorización de la función de los bancos, de la superfinanciera. En ese caso, yo sí estoy convencido que la aerolínea lo que hizo fue no tener en cuenta la excepción de empresa en crisis, o sea, no hizo el análisis de lo que hay que hacer es ablandar, es un buen verbo, los estándares, los criterios de análisis de protección de la competencia, de evitar concentración y evitar dominancia para aprobar una operación de integración. O sea, el análisis que tiene que hacer tiene que ser mucho menos robusto, mucho menos fuerte, y la Aeronáutica Civil no analizó el criterio de necesidad de la operación, no analizó cuál era de verdad la situación financiera en que se estaba llevando a cabo. Simplemente lo que hizo fue fortalecer el análisis de competencia. Si usted revisa las decisiones de la aeronáutica, pues son decisiones robustas en materia de competencia. En ese sentido, yo lo que creo es que pues ese caso tuvo muchos problemas, porque primero hubo una resolución que se declaró nula, luego pues que se revocó, luego hubo otra decisión. Entonces yo lo que creo es que pues la falta de doctrina también, y sobre todo que la aeronáutica nunca se había enfrentado a ese problema, pues hizo que no se tuviera como un desarrollo concreto de la excepción de empresa en crisis, ni que se revisaran los antecedentes. Eso no quiere decir que yo, pues, como lo dije ahorita, comparta la excepción de empresa en crisis como de verdad, una institución jurídica sustentable. Yo creo que hay 1000 formas más de proteger la libre competencia, porque, pues, al fin y al cabo, esos mercados son oligopólicos y también hay otros oferentes que pueden llenar esos vacíos. Bueno, doctor David, doctora Ingrid, muchas gracias por tan interesantes comentarios. Son muchas los comentarios y las conclusiones que podríamos tener en cuenta, pero me quedo por lo menos con uno en especial en el que hay contraste entre ustedes. Lo primero es que a criterio de uno de los panelistas, la excepción de empresa en crisis no es necesaria bajo el derrotero de que tenemos que salvar una porción del mercado, porque así sea vía regulación o desregulación, va a llegar alguien a ocupar esa parte del mercado. Luego la figura no es necesaria. Y en contraste tenemos que implementar legalmente la excepción de empresa en crisis en el futuro. Podría permitir que una autoridad esté de alguna manera protegiendo, vigilando esa negociación en la que por supuesto hay una parte débil que no tiene la posibilidad de negociar la venta de sus activos de la misma manera como si estuviera en un escenario de solvencia. Luego la figura queda en contraste las posiciones de ustedes sobre que no debe ni siquiera implementarse en Colombia y sí debería implementarse en un futuro. Les agradezco por su tiempo nuevamente, muchas gracias a todos, nos vemos en un próximo episodio de este podcast Insolvencia al Día. Muchas gracias.